para mí. Pero Lucas capítulo 17 de 1 hasta el verso 19. De 11 a 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Si podemos mantener la Biblia abierta, será mejor para la comprensión. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, ayúdanos a comprenderla, que yo pueda predicar con fidelidad, con pasión, que tu iglesia sea edificada, transformada, y que tu gloria sea contemplada en este lugar, a pesar de mí, a pesar de mis fallos, a pesar de mi pecado. En nombre de Jesús te oro. Amén. Mis hermanos, un día para acción de gracias es una costumbre que, por ejemplo, en España no la tenemos esta costumbre tan fijo. Sin embargo, es costumbre en algunos países tener una fecha de acción de gracias. Normalmente Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen esta fecha, y en Estados Unidos es el último jueves de noviembre, que fue esta semana pasada. Esta tradición es de muchos siglos, y tiene que ver cuando en el siglo XVII un grupo de protestantes huidos de Europa a causa de la persecución religiosa, calvinistas que huyeron de Holanda y después de Britania, de las Islas Británicas, hacia Estados Unidos, y al llegar allí ya llegaron en el periodo de invierno, y un invierno muy difícil. Ellos fueron ayudados por un grupo de indígenas a pasar por este primer invierno, y después, cuando ellos consiguieron cosechar el primer maíz que habían tenido la oportunidad de cosechar, ellos hicieron una gran celebración que después de 3 siglos se quedó conocido como el Día de Acción de Gracias. Este día, después de 3 siglos, el presidente de Estados Unidos, llamado Abraham Lincoln, todos nosotros conocemos, ha institucionalizado este día como un festivo nacional de la siguiente manera. Es muy interesante su carta al Congreso en aquel día. Él dijo así: en el último jueves de noviembre, como un día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre benefactor, quien mora en los cielos. Y él continúa diciendo así, que este día era para recordar la verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y confirmada a través de la historia, que aquellas naciones que tiene el Señor como su Dios son bendecidas. Pero nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior o por nuestra virtuosidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemnemente, reverente y agradecidamente reconocido como en un corazón y una voz por todo nuestro pueblo. Hoy nuestra iglesia celebra el Día de Acción de Gracias no por su valor histórico, sin embargo, por su imperativo bíblico. La Biblia declara que debemos dar gracias al Señor. Tenemos muchísimas razones para dar gracias al Señor. Y hoy, en este momento, vamos a reflexionar un poquito un texto bíblico que habla de la gratitud. El texto que hemos leído de Lucas 17, de 11 a 19, es un texto que se encuentra en la segunda mitad del Evangelio según San Lucas.
Lucas es un escritor bíblico que escribió 2 libros, el Evangelio, según San Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas era médico y escribe como siendo griego y médico de una perspectiva un poco distinta de los demás evangelios. Lucas escribe, de acuerdo con su propio evangelio, a una persona llamada Teófilo. En el primer capítulo le habla: oh excelentísimo Teófilo, te escribo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y el objetivo primario de Lucas, el primer objetivo de Lucas, era hacer un relato ordenado de todos los evangelios. Lucas es aquel que propone hacer algo cronológico. Entonces, el Evangelio según San Lucas tiene una cronología más fija que los demás evangelios como Marcos, Mateo y el Evangelio según San Juan. Este texto se encuentra en la segunda mitad del libro, que es el momento donde Lucas empieza a describir la jornada de Cristo rumbo a Jerusalén para la crucifixión, para su muerte y resurrección. Esta caminada de Cristo en el Evangelio de Lucas es larga y despacio. Empieza en el capítulo 13 y acaba solo en el capítulo 18. O sea, mientras Jesús caminaba rumbo a Jerusalén, Él iba parando en las ciudades, en las aldeas, predicando, sanando, conversando con sus discípulos. Y es en este momento que tenemos este relato que tenemos aquí en nuestras manos. Entonces, basado en este texto y basado en el tema gratitud, una virtud olvidada, me gustaría hablar de 2 cosas, de dos verdades que encontramos en el texto. Primeramente, que Dios es un Dios lleno de gracia. Mira el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, o sea, en esta caminada, pasaba entre Samaria y Galilea. Tenemos que comprender un poquito el contexto de Samaria y Galilea. Samaria era una región de Palestina que otrora fue la casa de 10 tribus de Israel. Sin embargo, estas 10 tribus fueron las primeras a rechazar al Señor, se alejar del Señor, y históricamente esta región pasó a ser una región mezclada, una región donde no solo judíos vivían, sino también gentiles vivían, y sin embargo, donde los hijos de los judíos y gentiles vivían. O sea, Samaria era, para un judío del primer siglo, un local, un sitio, una región a ser evitada. Los judíos no se daban bien con los samaritanos no se daban bien con los judíos, y la verdad, llamar a una persona de samaritano era como si fuera una ofensa, una palabrota, para que tengas idea de cuán complicado era el contexto. Y Jesús comprendía que este problema era de los 2 lados. O sea, los samaritanos también tenían graves problemas con los judíos. Entonces, un grupo de judíos caminando en medio de Samaria también no era algo muy apropiado. Entonces Jesús, de acuerdo con el verso 11, camina en la región de frontera. Camina entre Galilea y Samaria. Y como toda región de frontera, era una región mixta también. Por ejemplo, si tú vas a Badajoz y tú pasas a Elvas, o de Elvas tú vienes a Badajoz, tú ves que allí, por ejemplo, algunas personas van a saber los 2 idiomas, van a tener personas que eran de Portugal, que viven en España, van a tener personas de España que viven en Portugal. Esto es común de una región de frontera. Y el verso 12 declara: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. O sea, la primera cosa que tenemos es que al entrar en una aldea de aquella región mixta, de aquella región mezclada, le salen a su encuentro 10 leprosos. Tenemos que comprender un poquito lo que era la lepra por aquel entonces. La lepra en la Biblia no era necesariamente la enfermedad de Hansen, la terrible enfermedad que tenemos hoy. La lepra en la Biblia es un conjunto de enfermedades
de piel que son más complejas que una sola de ellas. Los comentaristas comprenden que la lepra allí era una mezcla de colebrilla, psoríasis, leucoderma, vitiligo, todo en una persona sola. Sin embargo, era una enfermedad que tenía altamente contagiosa. Entonces, la ley del Antiguo Testamento, en el libro de Números y Levíticos, determinaba cómo estas personas deberían ser tratadas y cómo deberían vivir. Por ejemplo, el libro de Números dice que todos los que tenían lepra deberían ser echados fuera del campamento de la ciudad. ¿Por qué? Porque era una enfermedad extremadamente contagiosa y por aquel entonces las personas no tenían la higiene que se tiene hoy también. Entonces, una persona con lepra en una ciudad sin tanta higiene, un campamento sin tanta higiene, una persona se contagiaría y la otra, y la cosa iba a volverse una epidemia. Entonces, tenían que echar fuera. Esa es la primera cosa. Segundo, el leproso, de acuerdo con la ley, tenía que gritar inmundo, inmundo, para que la persona que estaba se acercando a él no se acercase, para que se mantuviera lejos, para que no pudiera contraer la enfermedad. Y la Biblia aún habla de la manera como una persona era identificada con lepra y cómo era identificada como sanada de una lepra. Y quien hacía esto era el sacerdote. De acuerdo con la ley, un leproso tenía que se presentar al sacerdote que iba a mirar sus heridas y determinar, vale, es lepra, entonces echaba fuera de la ciudad y todas estas cosas. Sin embargo, el sacerdote también tenía el derecho de declarar que esta persona había sido sanada de la lepra. Entonces, lo que pasó a lo largo de los años, y esto la ley no hablaba, sin embargo las personas empezaron a comprender que la lepra era una señal de juicio divino. Entonces, además de todo el problema de la enfermedad, las personas tenían el prejuicio de pensar que estas personas están siendo castigadas por Dios por algún pecado, algún problema, sin que la Biblia base nada de esto. La verdad, tenemos un personaje del Antiguo Testamento como es Job, que ha tenido graves enfermedades de piel, sin embargo, ninguna de ellas a causa de su pecado, pero era una costumbre. Entonces, lo que pasó por aquel entonces y pasó hasta el siglo pasado, era que los leprosos vivían en comunidades, fuera de las ciudades, en grupos. Entonces tenemos una de estas comunidades aquí. Un grupo de 10 leprosos que salen al encuentro de Jesús. De alguna manera ellos ya habían oído hablar de Jesús. Ya vino a hablar de que Él tenía poder para sanar, de que Él era un profeta enviado de Dios. Entonces Él llegan delante de Cristo y con alta voz dicen en el verso 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús está allí, estos hombres claman a Jesús por misericordia. Es muy interesante. Ellos piden misericordia. Padre, míranos, Cristo, míranos con misericordia. Y para mí la primera frase del verso 14 es increíble. Porque el texto dice así, y cuando Él los vio. Como pasa hoy en día, las personas que tienen enfermedades más complejas, personas que son marginalizadas socialmente, personas que padecen de situaciones difíciles, normalmente ellas son alejadas de la vista de la sociedad, porque parece que verlas es de alguna manera se sentir constrangido por la situación. Kelly y yo hemos vivido en un país que estuvo bajo una dictadura comunista por 45 años y todos los niños con discapacidad en el periodo de la dictadura no salían de casa. ¿Por qué? Porque era una vergüenza para el régimen tener personas discapacitadas. Entonces, lo que tenemos aquí es Cristo mirando aquellos que nadie les miraba. Es Cristo fijándose en aquellos que nunca eran fijados.
Es Cristo dando atención a aquellos que nunca habían tenido atención. ¿Cuántas veces estos leprosos no clamaban, no pedían ayuda, no pedían para que las personas le ayudasen y nada ocurría? Sin embargo, cuando Él los vio, Jesús se fijó en ellos y el texto continúa diciendo en el verso 14: «Id, mostrad a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados». Aquí Jesús tiene una manera, un método distinto. Jesús ya había en el propio Evangelio según San Lucas sanado un leproso, pero en la primera ocasión, cuando el leproso se acerca de él, él simplemente pone su mano sobre el leproso y el texto dice que mientras él ponía la mano en el leproso se quedó limpio. Aquí no. Aquí Jesús habla: mira, vete a los sacerdotes. Y es interesante, ¿por qué? Porque ya los he explicado que era quien declaraba que una persona estaba sanada. El sacerdote. Entonces Jesús comprendía que si él sanase estos 10 hombres, sin embargo el sacerdote no confirmara tal hecho, estas personas iban a continuar marginalizadas toda su vida. Y Jesús no deseaba que tan solo ellas fueran sanadas, sin embargo que ellas pudieran reintegrarse a la sociedad, a la familia, a la religión, de toda manera que ellas ahora estaban marginalizadas. Y el texto habla en el verso 15, en el verso 14, y aconteció que mientras iban, el tiempo verbal aquí es que mientras caminaban, es un tiempo que denota algo que ocurre al mismo tiempo. Mientras caminaban, ellos fueron limpiados. Y mis hermanos, la lepra por aquel entonces, como es hoy, es una enfermedad muy visible. Se percibe las cosas. Y mientras caminaban, ellos veían sus pieles se regenerando, sus pieles siendo limpias, su cuerpo volviendo. Ellos perciben claramente que estaban sanados. Algunas implicaciones de este primer punto. Primeramente, mis hermanos, Dios es un Dios lleno de gracia, misericordia y compasión. Él mira a los que otrora nadie les miraría. Él se compadece de los que no merecen compasión. Él ama a los que no son dignos de amor. Este es nuestro Cristo. Este es el Cristo que se fija en aquellos que nadie les fija. Y yo te digo una cosa, yo puedo decir esto porque Él se fijó en mí. Y yo sé que en mi naturaleza yo no soy digno de su amor, yo no soy digno de su misericordia, yo no soy digno de su fidelidad, yo no soy digno de nada. Pero Cristo es aquel que mira a aquellos que la sociedad ya no mira más, aquellos que son olvidados por todos. Cristo es un Dios lleno de gracia. Nosotros, aunque no tuviéramos ninguna enfermedad como la lepra, somos muy parecidos con aquellos 10 leprosos. El texto que hemos leído en la liturgia de Efesios habla que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por naturaleza, mis hermanos, somos pecadores, indignos, alejados de Dios, marginalizados de su santa presencia. A los ojos del mundo somos a veces olvidados. Sin embargo, Dios nos miró, nos amó y nos salvó. ¡Cuán gran es nuestro Dios! El asombroso mensaje del Evangelio es sobre un Dios que mira a personas que aunque no fueron tan feas exteriormente, lo son interiormente. Yo conozco mi maldad, yo conozco mi incapacidad, yo conozco mi pecado, y yo no me fijaría en mí sabiendo quién soy yo. Sin embargo, Dios me ha mirado, me ha amado, me ha salvado y me ha cambiado a pesar de mí, no por causa de mí. Esto es el Evangelio. El Evangelio es un Dios que hace las cosas a pesar de nosotros mismos. Otra implicación de este primer punto: los cristianos deberían tener la gratitud como una virtud cotidiana. Dios se ha fijado en nosotros a pesar de nuestra condición. No solo esto, Él nos ha cambiado, transformado, y por eso debemos darle siempre gracia. Es interesante, la definición de la palabra gratitud
de acuerdo con la Real Academia de Español, el RAE, si tú pones en internet o si tú buscas en el diccionario, la definición de gratitud es así: sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Es decir, gratitud es una reacción, no es una acción. Gratitud es una reacción. Es un sentimiento reactivo ante un beneficio y un favor inmerecido. Siendo la salvación gratuita, la gratitud es la reacción esperada de todos los cristianos. Tenemos razones para dar gracias. Tenemos razones para dar gracias. La segunda parte del texto es llamado de 10 sanados, un solo grato. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. 10 fueron sanados, 10 fueron bendecidos, 10 han tenido sus vidas cambiadas, 10 han tenido sus heridas sanadas, limpiadas, tan solo uno vuelve. Yo sé que este uno que volvió también tenía muchas ganas de contar a los otros que estaba sanado, de volver a su familia, de volver a su ciudad, de tener su vida de vuelta. Sin embargo, él reconoce que la primera cosa que necesita hacer es dar gracias. Entonces él vuelve. Y es interesante el énfasis del verbo, viendo que había sido sanado. Recordaos que mientras caminaban fueron limpiados. Él ha visto con sus ojos su piel siendo limpia, como los demás también lo vieron. Sin embargo, él vuelve. Y este hombre, esta reacción, tiene dos actitudes. La primera de ellas, él volvió glorificando a Dios en alta voz. La primera base de la gratitud es el reconocimiento de que, como escribió Pablo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo de bueno que tenemos en nuestra vida es gracia, es misericordia, es dádiva, es regalo, es favor inmerecido de Dios. Entonces la primera actitud que tenemos es dar gloria a Dios. Es decir, Dios, maravilloso eres, glorioso es tu nombre, yo no merezco, yo no tengo capacidades, pero tú eres capaz, tú hiciste, tú has cambiado la situación. Entonces la primera cosa que este hombre habla es dar gloria a Dios. Y la segunda cosa que este hombre hace es poner su rostro en tierra a los pies de Cristo. Esto es una actitud que hasta hoy es una actitud de humillación. Y con el rostro en tierra a los pies de Cristo, él le da gracias. Mis hermanos, gratitud es una virtud, por desgracia, olvidada. Pedimos, pedimos, pedimos. Recibimos, recibimos, recibimos. Y olvidamos, olvidamos y olvidamos. Somos mucho más semejantes a los 9 leprosos que no volvieron de lo que podemos imaginar. Muchas veces nos identificamos al leer la Biblia siempre con los buenos. No sé si pasa contigo, pero conmigo sí. Yo al leer el texto, mira, yo estoy más aquí con este que ha vuelto. Sin embargo, reflexionando sobre mi vida, ¿cuántas veces yo no hice como los 9? He disfrutado de la bendición, he disfrutado de la gracia sin dar gracias. Pero este hombre volvió para dar gracias al Señor. Entonces Jesús es muy duro en el verso 16. Pero antes del verso 16, del verso 17, Lucas hace cuestión de hablar una palabra al final de la frase. Y este era samaritano. Lucas quiso hacer algo así. Mira, quien volvió fue el indigno samaritano. No fue el noble judío. No fue el de sangre azul, de sangre noble.
quien volvió fue el samaritano. Aquel que por razones étnicas no debería volver, porque Jesús era un judío. Sin embargo, yo te digo una cosa que he aprendido en mi vida. Tanto la enfermedad como la sanidad hace con que personas que nunca estarían juntas compartillen sus dolores, sus vidas y sus historias. Esto es muy interesante. Vosotros que trabajan en hospitales creo que ya han visto mucho esto. Personas que nunca estarían al lado de esta aquí, pero al compartir de la enfermedad, están lado a lado. Entonces estos hombres vuelven. Este hombre vuelve. Sin embargo, en el verso 17 Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Jesús pone énfasis en que muchos más fueron bendecidos y sanados. Sin embargo, tan solo uno ha vuelto. Y la pregunta de Cristo yo creo que hace ecoar a todos nosotros hoy. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? ¿No fueron los 10 sanados? Entonces en el verso 18 Jesús también comprende cómo la situación era pedagógica al decir, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Jesús sabía que un grave problema de su pueblo era el nacionalismo étnico que ellos tenían. Los judíos tenían la idea de que ellos eran mejor que los otros. Entonces Jesús, sabiendo de esto, siempre hace que es cuestión de decir, mira, y quien ha vuelto fue este extranjero. Fue el samaritano que ha vuelto. Y él volvió glorificando a Dios y dando gracia al Hijo, lo que era deber de cualquier judío hacer. Glorificar a Dios y dar gracia al Hijo. Entonces, el verso 19, tenemos de hecho el gran regalo. De hecho la gran bendición. Porque el texto dice así, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es interesante que la palabra salvado del verso 19 es la misma palabra griega para sanado y limpiado en el verso 14. Ya os dije otra vez que limpiar, sanar, algunas veces son sinónimos de salvación en la Biblia. Y en este caso es claro, Jesús no estaba hablando de una sanidad física. ¿Por qué? Porque ya había sido sanado hace un par de minutos. Sin embargo, Jesús sabe que aquel joven, aquel samaritano, aquel hombre ha comprendido que Cristo era mucho más que un curandero, una persona que podría hacer sanar milagros, que Jesús era el Cristo, el Hijo, el Mesías, el Dios que se ha hecho carne, el Salvador del mundo. Y aquel hombre recibió el regalo que los 9 no recibieron. Y este regalo fue mucho más precioso que la sanidad física. ¿Sabe por qué? Porque claramente todos los 10 han padecido después de enfermedades. Todos los 10 han muerto después. Sin embargo, uno de ellos, por lo menos, porque no sabemos la historia futura de aquellos 9, pero uno con seguridad, aunque fuera vencido por una enfermedad terrenal, esta enfermedad no le venció por siempre, porque Cristo le ha salvado. La salvación es una bendición y es la bendición más grande, pues es la única cosa de nuestra vida que podemos tener certeza que nadie nunca nos quitará. De hecho, si fuimos salvos en Cristo Jesús, el propio Cristo habla, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecen jamás ni nadie las arrebatará de mis manos. Mis hermanos, algunas implicaciones de este segundo punto ya para llegar a la conclusión. Uno de los grandes malos de nuestra generación de cristianos es que muchas veces somos ávidos en pedir y olvidados en el agradecer.
Aquel leproso sanado tendría inúmeros deseos para realizar con esta nueva vida que Dios le había regalado. Yo tengo certeza que él quería decir a su familia, volver a ver a su esposa si era casado, su madre, su padre, su ciudad, su pueblo, su gente. Él tenía muchos deseos, sin embargo, él ha puesto la gratitud en primer lugar. Así debemos proceder nosotros. Si las bendiciones de nuestra vida vienen todas de Dios y lo viene, deberíamos dar a Él la primacía de nuestra gratitud. La primera cosa que tenemos que hacer es ser gratos. Gratos al Señor. Y te digo una cosa, Dios da tanta bendición a su pueblo. Todo lo que estamos aquí, tenemos comida en la mesa, techo sobre nuestra cabeza. Todos nosotros tenemos personas que están pendientes de nuestra vida, que nos aman, que nos quieren. Y todo esto es regalo de Dios, es gracia del Señor. Es gracia de nuestro bondadoso Dios. Otra implicación, que esta es un poquitín más difícil. Otra cosa que me llama la atención en el texto es que ser bendecido por Dios no es sinónimo de ser acepto por Dios y de hacer la voluntad de Dios. Mucha gente hoy en día tiene la siguiente filosofía de vida. Si está dando cierto, es porque era lo que debería estar haciendo. Pero te digo una cosa, algunas veces va a dar cierto, algunas veces va a salir bien, algunas veces tú vas a recibir un regalo. Sin embargo, todo esto puede que no sea un sinónimo de que tú estás haciendo las cosas como debería hacer. Hasta porque Dios no es un mercador que hace las cosas con nosotros por cambio. Mira Dios, yo voy a la iglesia y lunes tú me ayuda en mi trabajo. Mira Dios, yo voy a orar unas 3 veces por semana y tú me ayudas con mi esposa que ahí está un poquito más malita esta semana. No, Dios no es un mercador. Dios no es así. Dios es un Dios gracioso. Y te digo una cosa, cuidado. 9 fueron bendecidos, 9 fueron sanados, 9 han tenido sus vidas transformadas por una acción graciosa de Dios, llena de gracia de Dios. Sin embargo, estas personas no estaban haciendo la voluntad de Dios. Uno estaba. Uno ha vuelto. Entonces debemos tener cuidado con comprender bendición, gracia y misericordia con esto bien, esto correcto. Siempre tenemos que reflexionar si estamos procediendo de la manera correcta. La última implicación es la más clara de todo. Ante la gracia de Dios, en bendecirnos, debemos reaccionar de 2 maneras. Dar gloria a Dios y darle gracia por todo lo que Él ha hecho. Tenemos la costumbre, he visto hoy, hemos aplaudido a los hermanos que han hablado, pero te digo una cosa, todos estos aplausos fueron para el Dios de ellos. Para el Dios de ellos. Porque Dios es digno. Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestro honor, de nuestra gloria. Y debemos glorificar a Dios. Y debemos darle gracias. Recordaos, gratitud es una reacción. Y nosotros deberíamos ser el pueblo más grato del mundo, porque tenemos el Dios más lleno de gracia de todo el mundo, que colma nuestra vida de bendición, de gracia y de misericordia. Para concluir, me gustaría reflexionar en un concepto de un teólogo que a mí me encanta, del siglo XVIII, el teólogo y el filósofo más importante en la historia de Estados Unidos se llama Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards habla de 2 tipos de gratitud. Él habla de la gratitud natural y la gratitud de gracia. La gratitud natural, de acuerdo con Jonathan Edwards, es dar gracias por algo que recibimos, por regalos que recibimos, por bendiciones que recibimos. Esto Jonathan Edwards llamó de gratitud natural. Y gratitud de gracia es dar gracias por quien Dios es, en su ser y en su persona. En otras palabras, la gratitud agradable a Dios no es antes que nada deleitarse en los beneficios que Dios nos da, aunque hace parte de ellos. La verdadera gratitud debe tener sus raíces en algo más que viene primero, es decir, en un deleite en la belleza y excelencia del propio Dios.
Si este no es el fundamento de nuestra gratitud, entonces no estamos sobre lo que el hombre común experimenta lejos del Espíritu. O sea, estamos solo teniendo la gratitud natural. Mira una cosa, usted no se sentiría honrado si yo le agradeciera a menudo por los regalos que me has dado, pero nunca tuviera una profunda y espontánea consideración por usted como persona. Si tú tienes una persona a tu lado que siempre te da gracia, pero solo porque tú has dado algo a ella, pero nunca habla nada de ti, ¿cómo tú te quedarías? Mira, esta persona solo está dando gracia a mí porque recibe cosas. Si de hecho vemos Dios y damos gracias a Dios solo porque nos da cosas, tenemos solo esta gratitud natural. Pero te digo una cosa, tenemos la razón de dar gracias por quien Dios es. Aunque Él no nos dé nada, aunque padezcamos, aunque suframos, aunque nos alejamos, aunque nos falte. Hoy en día se predica un falso evangelio que dice que tú vas a tener pasta, que tú vas a tener salud, que tú vas a ser la mejor persona del mundo y que todo te va a ir bien. Esto no está en la Biblia. La Biblia dice, tú vas a sufrir, tú vas a tener problemas, será difícil, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y quien Dios es la razón de nuestra gratitud. Y este samaritano, que fue un leproso limpiado, tuvo estas dos gratitudes. Él dio gracias a Cristo porque Él lo hice limpio. Sin embargo, Él ha dado gracias a Cristo por quien Él era. Y por esto Cristo dijo la tan esperada, la bella palabra, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Todo cristiano tiene la más grande bendición, el más grande regalo, que es una salvación inmerecida. Y si solo tienes esto, y yo sé que no, pero si solo tuviéramos esto, aún podríamos darle gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el privilegio de predicarla. Ayúdanos, Señor, a no olvidar la gratitud. Ayúdanos, Señor, a ser como este leproso que volvió para glorificar al Padre y dar gracias al Hijo. Que esta iglesia, que esta comunidad sea una comunidad de corazones llenos de gratitud para la gloria de tu santo nombre. Así que te oro y te doy gracias. Amén.